Bueno chicos, buenos días nuevamente con ustedes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de números complejos, ¿no? En la clase de esta semana vamos a hablar sobre la historia de los números complejos. Entonces voy a proceder a compartirles la pantalla, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre la historia de los números complejos. Es importante que vayan escuchando, vayan viendo las diapositivas igual conmigo, ¿no? Toda esta información ya está subida a la plataforma del Moodle, ¿no? La pueden revisar también ahí, para que puedan realizar la actividad, porque hay deber, ¿no? El deber todavía no lo he subido, ya automáticamente acaba la clase y yo subo el deber, ¿no? Tienen hasta el día domingo para culminar con la tarea de lo que es números complejos. No va a hablar específicamente de la historia. Tenemos aquí una pequeña frase de René Descartes: cada problema que resolví se volvió una regla que sirvió más tarde para resolver otros problemas, ¿no? Vamos a ver, como siempre, pues primero que nada la experiencia, ¿no? Es decir, términos que, bueno, la semana pasada vimos un poquito sobre más o menos lo que vamos a ver de números complejos, entonces vamos a hablar ahí netamente de la experiencia. Los inicios del álgebra, quién era Girolamo Cardano, Bombelli, ¿no? Y la definición de números complejos y números imaginarios. Vamos a observar la imagen que tenemos aquí y vamos a responder: ¿a qué es igual a raíz cuadrada de menos 1? No tiene raíz. No tiene raíz. Al momento que usted saca le sale error en el match error, me parece que le sale. La I. ¿Ya? Pero eso no significa que, obviamente, que nos salga eso en la calculadora no significa que no tenga una solución, ¿sí? Esta raíz de menos 1 tiene una identificación y por ahí ya escuché que dijeron, esto es igual a una I, ¿sí? Es igual a la I. ¿Qué significa la I? Significa número imaginario, ¿sí? Entonces, ¿a qué tipo de número corresponde la raíz cuadrada de menos 1? A un número complejo, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a hablar sobre los inicios del álgebra. Todo esto que yo he puesto aquí está como que un poco comprimido, porque dentro de la ficha yo he puesto ahí también, ¿no? Un poquito más extenso, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El álgebra aparece en el Ars Magna de Girolamo Cardano, ¿sí? En el año de 1545. Ahí es donde aparece primero, ¿sí? También el término o la terminología de los números complejos, ¿sí? Él habla sobre más o menos como el concepto, así, ¿no? De los números complejos, pero no obviamente a fondo, ni realiza operaciones, ni nada por el estilo. Solamente lo toca de manera superficial a la terminología de los números complejos dentro del álgebra, ¿sí? Esto lo hacen en el Ars Magna de Girolamo Cardano, es decir, que él es el que por primera vez topa dentro del álgebra lo que tiene que ver con los números complejos, ¿sí? Luego nos dice que aparecen entre las soluciones de las ecuaciones cuadráticas de números negativos. ¿A qué se hace referencia? A los números complejos, ¿sí? Estamos hablando de el ingreso de los números complejos dentro del álgebra, ¿sí? Estos números complejos aparecen entre las soluciones de las ecuaciones cuadráticas de números negativos. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos, vamos a sacar, qué sé yo, una función cuadrática, una ecuación cuadrática, para saber exactamente dónde se va a cortar esa parábola en el eje de las X, por lo general aplicamos la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no? La fórmula general de la ecuación cuadrática. Entonces, esta ecuación obviamente utiliza la raíz cuadrada, ¿no? Si recuerdan la fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado de menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, al momento que nosotros vamos reemplazando valores ahí en esa fórmula, vemos que hay ciertas ecuaciones cuadráticas que nos da como ya casi al final, en la respuesta, nos queda dentro de la raíz un número negativo. Entonces, cuando nos salía esto, automáticamente decíamos, no tiene solución. Y ahí quedaba la resolución de la ecuación, ¿no? En sí, no es que no tiene solución, sino que para nosotros sacar un valor,
debemos a realizar otros procesos que se los hace dentro de los números complejos. Pero dentro de las ecuaciones cuadráticas eso significa que la parábola no corta el eje de las X. Entonces ahí aparecen estas soluciones o estos números complejos en las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? La ecuación x al cuadrado menos más x más 5 igual a 0 no posee soluciones reales. Si ustedes sacan esto, aplican la ecuación cuadrática como les decía, ¿no? Reemplazan aquí a vale 1, b vale 1 y c vale 5, reemplazan esos valores en esa ecuación y se van a dar cuenta que les va a salir ahí entre las respuestas que la raíz de un número negativo, entonces no van a poder resolverlo. Ya, aquí justamente dice, ¿no? Encuentran la raíz cuadrada de menos 19, que no la van a poder obviamente sacar, ¿no? Los matemáticos griegos que conocían los métodos geométricos de resolución consideraban este tipo de problemas irresolubles, es decir, que no los podían resolver, ¿no? Los griegos rechazaron el uso de los números negativos por la falta de un equivalente dentro de la geometría. La geometría era considerada entonces como el corazón de toda la matemática. En ese tiempo, pues, era la geometría, ¿no? La que tenía más peso, más valor incluso que el álgebra, ¿no? Hasta que obviamente aparecieron los números complejos y bueno, no le veían una aplicación o una solución dentro de la geometría, ¿no? Por eso era rechazada en ese tiempo, ¿no? Hasta que le dieron su lugar, ¿no? Y vieron que era importante su utilización, ¿no? Pero dentro del álgebra como tal, ¿no? Con el surgimiento del álgebra durante la Edad Media, el concepto de números se amplía para poder manipular las ecuaciones desligadas ya de la influencia dominante de la. ¿Quién descubre el álgebra? Se puede considerar al matemático árabe Al-Khwarizmi como el padre de esta disciplina. Él fue el autor de un libro llamado Al-Jabr, publicado en el año 830 después de Cristo. Primer libro del álgebra que salió. De gran influencia en toda Europa, donde se reconocían todas las técnicas conocidas hasta entonces, ¿no? Sobre la resolución de las ecuaciones de primer y segundo grado. Dichas técnicas habían sido expuestas con anterioridad en una obra del matemático hindú Brahmagupta. En el 628 después de Cristo, como se sabe, los matemáticos árabes se encargaron de difundir las matemáticas de los griegos, ¿sí? De los mesopotámicos e hindúes en toda Europa a través de España, ¿no? Vamos a hablar sobre Girolamo Cardano, ¿sí? Él es un italiano, ¿sí? Que nació pues en 1545. Él publicó su obra Ars Magna, ¿no? Donde expone los métodos para la resolución de la ecuación cúbica, ¿sí? En su obra reconoce a Al-Khwarizmi como el padre del álgebra. Recordemos también que Girolamo Cardano fue el primero que nocionó a los números complejos dentro de esta obra que él publicó, que es el Ars Magna. En ella aparecen muchos resultados originales como el método para eliminar la x al cuadrado en una ecuación, pero cúbica, ¿sí? Conocido como el método de Cardano. También él desarrolló un método para resolver ecuaciones diferenciales llamado método de las proporcionales. Cardano hizo uso por primera vez de las raíces cuadradas de números negativos y consideró la posibilidad de usar los números imaginarios, ¿sí? Aunque con mucha cautela. En una nueva edición de su libro, en el año de 1570, Girolamo Cardano se adentró un poco más en el misterio de estos números complejos, ¿sí? De estos números imaginarios, y de algunas reglas para manipularlos. Fueron entre las soluciones a la ecuación cúbica en el libro de Cardano, donde se dio el nacimiento de los números complejos como algo digno de ser estudiado por los matemáticos. Vamos a hablar ahora sobre Rafael von Yale. Puede ser llamado con todo derecho él el padre de los números complejos, ¿sí? Él sí es considerado el padre de los números complejos, ¿sí? Porque fue el primero que desarrolló el álgebra formal para trabajar con las expresiones de estos números, ¿no? Por ejemplo, aquí está la expresión, que es como se considera los números complejos, z igual a más b raíz cuadrada de menos 1. Recordemos que la expresión o cómo se expresa un número complejo es z igual a más bi, ¿no? Que en este caso esta raíz de menos 1 reemplaza la i. Usando ahora los números complejos se pueden obtener soluciones reales de la ecuación cúbica. En el libro El álgebra aparecen por primera vez el cálculo con los números negativos, así como también las reglas para sumar y multiplicar dichos números. El gran aporte de von Weyl al álgebra fue el de aceptar sin reserva la existencia de la raíz de menos 1, es decir, de estos números imaginarios como un número, ¿sí? Como un número dentro del álgebra. Tenemos por acá
cómo se estructura o la definición de un número complejo, ¿no? Recordemos que el número complejo se representa con la letra Z. Permítanme un momento aquí. Y eso va a ser igual a A más BI. ¿Qué es la A? La A es la parte real siempre del número complejo. Y por acá tenemos BI, que es la parte imaginaria, ¿sí? Donde la I, pues, es la unidad imaginaria, ¿sí? No puede existir un número complejo si no tiene esta unidad imaginaria, ¿ya? Tenemos por acá un ejemplo. He puesto aquí el ejemplo. En este caso, la A que representa la parte real vale menos 3, mientras que la parte imaginaria vale 4i, ¿sí? En este caso, pues obviamente si no existiera este 4i y solo estuviera z igual a menos 3, no es un número complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la unidad imaginaria. Vamos a hablar sobre los números imaginarios, ¿no? Que obviamente son parte de los complejos, ¿no? O los forman. ¿Qué son? Los números imaginarios son un tipo de número complejo cuyo origen gira en torno a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con una ecuación con x al cuadrado igual a menos 1? Siguiendo las reglas tradicionales de las matemáticas no se puede resolver, ya que x sería igual a la raíz de menos 1. Ante esta situación, pues nos sale que es error, ¿no? Los matemáticos propusieron una solución, sustituir ese valor por un número, que en este caso al número se lo representa por la i, ¿no? A esa raíz de menos 1, se lo representa por la i. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los números? Sirven, pues, obviamente, si se los aplica en la vida cotidiana, profesionales en sus ramas, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la electricidad y la telemática, lo utilizan, ¿no? O en la mecánica cuántica. Aplicación de números complejos, ¿no? Vamos a reconocer la parte real y la parte imaginaria de estos números complejos. Entonces vamos a resolver ahorita esto aquí en clase, ¿no? Ya les dije cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. En el ejercicio 1 tenemos z igual a 4 más 2i. ¿Cuál es la parte imaginaria de ese número primero? 2i. Muy bien, 2i es la parte imaginaria. De este segundo ejercicio, ¿cuál es la parte real? El menos 7. Muy bien, el menos 7. Del tercer ejercicio, Gisela, ¿cuál es la parte real de ese número complejo? ¿Era la parte real, Lice? Sí, la parte real. El 8. Es el 8. ¿Cuál es la parte imaginaria del ejercicio 4? Dicen ese es el 6,1. Ya, es el menos 6i, ¿no? Recordemos que tienen que siempre igual tomar en cuenta los signos, ¿sí? Los signos que contienen estos números, ¿ya? En este caso, pues en el ejercicio 4, tenemos que la parte imaginaria es el menos 6i, ¿no? En el ejercicio 5, ¿qué podemos observar del ejercicio 5? Que no tiene número real. Muy bien, que no tiene la parte real, ¿sí? No tiene la parte imaginaria, pero no tiene la parte real. En un número complejo, no necesariamente no tiene que estar la parte real, ¿sí? Pero obviamente sí la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, no le afecta que no tenga la parte real aquí. Entonces, la parte real aquí valdría 0, ¿sí? Y la parte imaginaria, pues, tiene el valor de 5i positivo, ¿no? En el ejercicio 6, ¿qué vemos? Que tampoco tiene el número real, pero tiene un signo negativo. Ya, muy bien. No tiene tampoco la parte real, sí, que en este caso valdría 0 la parte real. La parte imaginaria la tiene, pero obviamente es negativa, ¿no? Vale menos 7i. En el ejercicio 7, ¿cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria? La parte real vale 6 y la parte imaginaria vale más i. Ya, muy bien. La parte real vale 6 y la parte imaginaria vale 1, ¿sí? Vale 1. Una i. No está puesto el 1 porque se sobreentiende cuando solamente hay una letra que vale 1, ¿sí? Entonces, vale 1 ahí, 1 positivo. En el caso del ejercicio 8, pues es exactamente igual, ¿no?, que el anterior, pero obviamente aquí la parte real vale 9 y en cambio la parte imaginaria vale menos i, es decir, vale menos 1, ¿sí? Menos 1 i. Listo, entonces chicos, vamos ahorita a
hacer un jueguito para ver qué tanto entendieron la clase. Van a ingresar todos, ¿no? 20 asistentes hay en este momento, así que los 20 tienen que estar ingresados en el juego. Vamos a iniciar entonces. Van a ir apareciendo las preguntas. Cuídense y pasen bien. Cualquier cosita me notifican, ¿no? Chao, chao, chicos. Chao, Alicia, Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego.